Los hongos son seres fascinantes por sus formas y colores, y por sus características nos otorgan múltiples beneficios. Quédate con nosotros en esta interesante entrevista con Mycophilus Chile. Los hongos son del reino fungi. Como tal, no son ni plantas ni animales, pero son los responsables de descomponer gran parte de la materia orgánica disponible en el planeta. Sin ellos, la vida sería un tanto difícil y no podríamos consumir elementos como el vino, la cerveza, el pan e incluso antibióticos como la penicilina. En nuestro país aún no son tan estudiados. Sin embargo, la ONG Mycophilus Chile se encarga 100% de ellos. Es por eso que hoy hablaremos con una de sus profesionales, María José Diván, quien es bióloga ambiental, magíster en ciencias biológicas. Quédate con nosotros. Te veo. Hola. ¿Cómo estás, ¿Sí María? se escucha bien? Yo te escucho bien. Ojalá igual la gente en su casa nos puedan decir cómo te escuchan. Ya, genial. Ahora sí hago la bienvenida oficial, ¿cierto? Bueno, en nombre de la municipalidad y de nuestra alcaldesa, te damos la bienvenida a esta entrevista, los agradecimientos también desde la Dirección de Medio Ambiente. Estamos súper contentos de tenerte hoy en día. Para contarle a la gente, fuimos compañeras en la universidad, así que esto es súper mágico también. Sí. Y partamos, María José, bueno, tú vienes en representación, ¿cierto?, de lo que es Mycophilus Chile. Ojalá pudieras contar un poquito sobre ti, sobre de qué se trata la organización, ¿cierto?, sobre su inicio, las motivaciones, cómo trabajan hoy en día, etcétera. Así que ahí todo tuyo, María José, para que nos cuentes. Ya, súper. Bueno, primero agradecerles mucho por la invitación. Este es el primer en vivo que damos, creo, o al menos que doy yo. Y bueno, como decía, soy parte de la ONG Mycophilus, que es una organización sin fines de lucro, donde nos dedicamos a la difusión del reino fungi, a estudiarlo, a investigarlo, a incorporarlo en todo lo que es conservación del bosque nativo, porque generalmente los planes de conservación no tienen incluido el bosque, o sea, los hongos, siempre son los árboles o los animales, entonces nosotros estamos trabajando en generar más información sobre hongos y cómo incluirlos también. Perfecto. Y bueno, la ONG surgió en el 2015 por un sueño que tenía Viviana, que es la fundadora, junto con Sandra, que era como acercar el reino fungi a las personas, en términos sencillos, de manera gratuita, generar materiales. Y fue ahí como ellas todos iniciaron todo, y ya el 2018 recién la inscribimos formalmente como ONG, y ahí se incluyó más personas, y actualmente ya somos 8 profesionales, que somos de distintas áreas, por ejemplo, ciencias biológicas, yo, y también las chiquillas que son de la Universidad de Concepción, de Talca también, hay un ingeniero forestal, hay una químico, analista creo, pero es química, hay un artista y una periodista. Entonces un grupo súper diverso que estamos entre la región metropolitana y Aysén, haciendo cada una actividades. Sí, entonces ahí abarcamos cada uno su zona. Y aparte de repente vamos a otros lugares a hacer actividades o colaboramos con distintas organizaciones. Por ejemplo, ahora estamos haciendo monitoreos en el Parque Mahuida, en reservas de CONAF, por ejemplo en Onyen o la de Magallanes, con Willow Willow, Senda Darwin. Entonces ahí vamos también saliendo a terreno, haciendo más materiales, difundiendo la información. Maravilloso. Oye, María José, y tú dijiste el reino fungi, ¿cierto? Entonces, bueno, sabemos que los hongos no son parte ni del reino animal ni del reino vegetal, sino que conforman su propio reino, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, ¿nos podrías contar un poco sobre el reino que conforman y algunas de las particularidades de este reino? Para ya en el tema fungi, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, como las plantas tienen su reino propio y son muy diversas, o sea, desde los pequeños musgos hasta las araucarias, los alerces, y por ejemplo los animales también, o sea, uno ve desde la esponja hasta los elefantes, etcétera. Los hongos también tienen mucha variabilidad de formas, de tamaños, de funciones también.
Y bueno, una de las particularidades es que son heterótrofos, igual que nosotros. O sea, no pueden producir su propio alimento, sino que lo tienen que obtener de su entorno. También, por ejemplo, tienen una pared celular, como las plantas, pero la pared es de quitina. En las plantas es de celulosa, en los hongos es de quitina. Pueden haber hongos unicelulares, por ejemplo, las levaduras, con las que uno ya hacemos el pan. Y también están los multicelulares formando las setas o las callampas. Y bueno, viven en todos los ecosistemas, uno los puede encontrar en el mar, en los lagos, eso también. Es interesante porque que te decía que eso es súper interesante porque de repente uno cree que los hongos como que los va a ver solo en los bosques, súper verdes, pero yo tratando de investigar un poco como para esta entrevista, porque yo te contaba que soy como bien ignorante en el tema, estoy aprendiendo mucho contigo acá, me di cuenta que uno los puede encontrar, por ejemplo, incluso como en zonas más desérticas. Sí, sí, exactamente. En los desiertos también crecen hongos. De hecho, hay una... ¿Se acopla el sonido para ver si me pongo micrófono? O sea, audífono. Súper bien. ¿No? ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, Sandra, que ella es de la Universidad de Concepción, hizo su tesis con los hongos del desierto. Y ha dado charlas también y creo que va a dar también más adelante charlas sobre hongos de desierto. Y bueno, después cuando publique su tesis también ahí uno puede ver todo lo que aparece ahí. Y bueno, también crecen en todos los tipos, aparte de ecosistemas, de sustrato también. Por ejemplo, hay unos que crecen sobre la madera, aquí tengo uno. ¡Ah, qué lindo! Otros crecen en suelo, otros sobre las hojas, entre los musgos, incluso entre las fecas, entonces están en todas partes. En todas partes, eso parece. En todas partes. Incluso nos han mandado fotos a Micófilo de gente que le aparece adentro de las casas, en las barandas de las escaleras, en el baño, en los muebles. Ahí tiene el propio ecosistema dentro de... Sí. Igual, sí. No es tan malo. Oye, y un poquito ya como tal vez un tema más específico, ¿cierto? Pero esto es una duda que me cae a mí, en realidad, y espero que también el resto también quiera responder esta misma pregunta, que es ¿cómo se reproducen los hongos? Por ejemplo, algo que yo aprendí que yo no tenía idea es que eran heterótrofos. Tal vez puede sonar así súper ignorante, pero en verdad yo pensé que ellos podían, o algunos de ellos podían generar su propio alimento, así que súper bien ese dato ahí. Y ahora la reproducción. ¿Cómo se reproducen más o menos los hongos? A ver si nos puedes contar un poquito. Bueno, se pueden reproducir asexualmente o sexualmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hongos que son filamentosos, que su célula, la básica, se llama hifa, que es alargada, esta va creciendo por medio de reproducción asexual. Y el conjunto de todas estas hifas forma el micelio, ese es el organismo. Este sigue creciendo asexualmente y después, eso, la foto que tienes ahí, ese es un micelio, que parece como una telaraña. Y por las esquinitas, por las orillas, tiene un crecimiento radial. Entonces ahí va creciendo asexualmente. Y cuando están las condiciones propicias, algunos hongos, los que forman setas, forman la estructura de reproducción sexual, que es la callampita, la seta. Y esta tiene una zona que es donde se producen las esporas. Y la espora es como la semillita del hongo. ¿Sí? Entonces, la seta es como el fruto, si uno lo compara, por ejemplo, con un árbol, ¿ya? Y la espora es como la semilla. Entonces, esta es la estructura sexual. Y como pasa, por ejemplo, con las plantas, que tienen su temporada, que en primavera salen las flores y en verano los frutos, los hongos también tienen su temporada de reproducción sexual y varía según la especie. O sea, algunas son de verano, otras de primavera, otoño. Bueno, la mayoría son de otoño-invierno. Ya. Súper. Y bueno, y en los ecosistemas, ya hablamos de sistemas, ¿cierto? ¿Y qué rol cumplen? O sea, ¿qué hongos para nuestros ecosistemas? Oye, ahí dice hartas personas que lo aman, unas personas también decían su alfombra, para un poco, para que sepan que voy leyendo también lo que van escribiendo. Eso, ¿cómo cumplen dentro como de los ecosistemas? Bueno, los hongos, junto con las bacterias y otros microorganismos y macroorganismos también, son los grandes recicladores de la materia orgánica. Participan en los ciclos
biogeoquímicos, en el ciclado del fósforo, el nitrógeno, el carbono, incluso en el del agua. En el fondo, sin los hongos y estos otros organismos, todo sería un basural. Los cadáveres no se descomponerían, las hojas tampoco, las fecas, etc. Y bueno, como no pueden producir su propio alimento, la estrategia que tienen para alimentarse determina el grupo funcional al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, están los que se alimentan de la materia muerta. Por ejemplo, las hojas, tengo uno acá, este pequeño está creciendo sobre hojas, no sé si se alcanza a ver. Sí, yo lo veo, muy pequeño. Están como el que le había mostrado antes, que crecen sobre la madera, ¿sí? Este es una cola de pavo. Están también los que crecen en las fecas. Te preguntaba si ese se ve en la zona central, porque creo haberlo visto alguna vez, el de la ramita. Sí, este crece en todas partes, de hecho en todo el mundo. Ah, mira. Y uno lo puede ver también en los cercos. Sí, estos salen en la madera muerta. Bueno, y a esos se les llama saprófitos o saprótrofos, que son los que descomponen la materia orgánica y transforman estas grandes moléculas complejas en pequeñas, más sencillas, que después pueden estar disponibles de nuevo para las plantas, por ejemplo. Bueno, aparte de los que se alimentan de materia muerta, están los que se alimentan de organismos vivos, y estos están los benéficos y los perjudiciales. Entonces, dentro de los que perjudican están los parásitos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a los digüeñas, que son del género Citaria. Estos son parásitos obligados de los notofagus. Los notofagus, un género de plantas que está en toda la zona sur, bueno, desde el centro y a centro-sur de Chile. Pero este, por ejemplo, no mata a los árboles, sino que los debilita solamente o les produce malformación. Y hay otros, por ejemplo, como estas orejas de palo grandes, que son las ganodermas. Oye, parece una madera eso. Sí, de hecho este es un pedazo, porque era como un hongo de este tamaño y yo le saqué un pedazo nomás. Estos crecen ya en árboles más adultos, cuando ya están empezando a morirse, y también uno los puede encontrar ya cuando el árbol cayó, siguen ahí. Y si se fijan, por ejemplo, no sé si logran ver esto acá, son los tubos. Y por debajo se ve como poro. Y esta es la zona fértil. Aquí es donde se producen las esporas. Y, bueno, qué interesante. Sí, no, y esos son gigantes, o sea, uno los puede encontrar chicos, pero yo he visto fotos así enormes. Sí. Y bueno, dentro de los otros que se alimentan de organismos vivos están los beneficiosos, que son los que se asocian con otros organismos, formando una simbiosis. Y de estos, por ejemplo, hay algunos que interactúan con microorganismos, como algas o cianobacterias, que es el caso de los líquenes, que les voy a mostrar. Por ejemplo, acá podemos ver una barba de viejo. Estas crecen en el sur, colgando de los árboles. Están estos otros que crecen aquí, por ejemplo, en el Cerro El Roble, en la zona central. Estos también que crecen desde ramas de árboles. Y así, hay algunos en rocas, pero creo que no tengo acá. Estos son ya de Patagonia. Bueno, esos son una asociación entre un hongo y algas o cianobacterias, porque incluso pueden estar asociadas con 3. Entonces, o sea, con 2. Entonces, como el hongo no produce su alimento, la planta, el alga o la cianobacteria le entrega lo que produce por la fotosíntesis. El carbono, azúcares, etc. Exacto. Y en cambio, el hongo le entrega un sustrato y protección a esta alga o cianobacteria. Y bueno, actualmente se ha descubierto que están llenos de bacterias, entonces se ha estado hablando como de un ecosistema complejo. Y aún no se conoce bien el rol que cumplen las bacterias, pero en líquen hay un montón de organismos interactuando entre sí. Y aparte de eso, están los hongos que se asocian... Sí, no, totalmente. Y están las personas que solo se dedican al estudio de los hongos y los que estudian los líquenes. Y ambos son mundos completamente distintos. Entonces,
Sí, no, es súper interesante. Y bueno, están los que se asocian a las raíces de las plantas, que eso se les llama micorrizas. Entonces, como les comentaba, que los hongos tienen células alargadas, llamadas hifas, que son microscópicas, tiene un tamaño mucho más chico que una raíz de un árbol. Entonces puede alcanzar recovecos en el suelo para alcanzar el fósforo, nitrógeno, agua, y todo eso se lo transfiere a la planta, mientras la planta le da el carbono. Perfecto. Increíble. Tremenda red ahí. Sí. Y de hecho, eso que comentas tú, la red, se ha hablado mucho como la internet del bosque, porque en realidad un mismo árbol, en cada pedacito de raíz, tiene muchas especies de hongos y que son distintas entre sí, interactúan con otros árboles de la misma o distinta especie. Entonces, debajo del suelo están todos los árboles y las plantas interconectadas entre sí, intercambiando nutrientes, señales químicas, etcétera. Oye, María José, y que no hemos metido mucho ya al reino, ¿cierto? O a los hongos en sí, o se tienen que dar para que y puedan sobrevivir, ¿cierto? ¿Alguna condición de la cual tú nos puedas comentar? Uh-huh. Te escucho con un poco de desfase por si me demoro en contestar. Bueno, sí, y es muy variable según la especie, porque como hablamos antes, hay hongos que crecen en el océano, en desierto, etcétera. Pero lo básico es que haya una fuente de alimento, que en este caso es carbono, bueno, y los otros nutrientes, pero como básico el carbono, que es donde obtienen la mayor parte de la energía, y el agua. Y por lo mismo también cada ecosistema tiene sus hongos que se adaptan con su forma a resistir las condiciones ambientales, que eso lo vamos a ver más adelante. Y aparte cada hongo tiene su rango de tolerancia ambiental. Por ejemplo, hay algunos que crecen en pH muy ácidos, otros en pH más neutros, otros en condiciones, por ejemplo, de mucha lluvia, en Valdivia, otros en áreas secas. Entonces, y eso es muy especial, o sea, un hongo que crece en el desierto, si lo lleva a Valdivia se muere, porque es demasiada agua. Entonces, cada uno tiene su condición especial. Perfecto. Oye, María José, yo para este programa he estado viendo muchas fotos y me he maravillado demasiado porque de verdad hay hongos, pero preciosos. O sea, de hecho he subido muchas fotos porque me he maravillado mucho buscando información para este programa. Te lo comentaba antes del programa también. Esos hongos como de la zona central que yo nunca había visto en mi vida cuando, no sé, había subido un cerro, etcétera. Entonces yo quería que nos contaras un poquito sobre algunos típicos de nuestro país primero y sobre su estado de observación, cómo se encuentran hoy en día los hongos. Ya, mira, para responder esa pregunta voy a partir contando de que en Chile tenemos muchas especies de hongos que son endémicos. El porcentaje no se conoce aún todavía, porque, por ejemplo, son tan difíciles de repente identificar o la literatura está en otros idiomas, que tenemos un montón de especies que hemos llegado solo a nivel de género. Entonces no podemos comparar para saber si está en el resto del mundo. Pero, por ejemplo, en un grupo de micorrizas, que son las ectomicorrizas, cerca del 70% de las especies son endémicas de los bosques de Antofagasta, Chile y Argentina. Súper alto. Súper alto, exacto. Y como aparte en Chile hay harto endemismo en las plantas y animales, probablemente en los otros grupos también hay muchos que son endémicos. Y bueno, hay clasificadas, o sea, en Chile hay descritas cerca de 700 especies de hongos macroscópicos, y de esas clasificadas en el ministerio hay 28 nativas. Son súper pocas. Y de esas, 16 están en algún grado de amenaza. Entonces, por ejemplo, la que tú tienes ahí en la foto es la manita guyana. Bueno, está en debate el nombre, no recuerdo bien cómo quedó ahora, pero si la buscan por Amanita guyana la van a encontrar. Esa está casi amenazada.
Es una especie micorrízica, se asocia a las raíces de los notofagos y se distribuye en la zona sur de Chile, como en la región de los lagos, el Biobío, Chiloé, por esa zona. Perfecto. Y es la manita más pequeña del mundo. Ese es Dermosive nahuelbutensis, sí. Ahora cambió el nombre a Cortinarius nahuelbutensis. Es también una especie que se asocia a las raíces de las plantas y se caracteriza por ese color amarillo que tiene, y si uno le echa una gotita de algún compuesto alcalino, por ejemplo cabache, se pone de color rojo o rosado. Entonces son muy característicos también para reconocerlo. Y crecen en grupo y son como así, son grandes igual. Súper. Oye, mira, aquí tengo otro que... Ya. Esa es la Micena subulífera. Es como de este tamaño, súper chiquitita, pero es preciosa. Esa también está casi amenazada. El sombrero es blanco. Las láminas, si se fijan, como que continúan un poco hacia el pie. Eso se le llama decurrente. Y el pie, que es como el tallo, va variando desde blanco hasta rojizo hacia abajo. Y esa crece sobre la madera. También es... Los colores son fascinantes, la variedad de colores. Sí, es increíble. Y ese detalle del pie es característico. Y además que es media babosa. Entonces, ese conjunto de características y en bosque notofagus en Micena subulífera. Mira, tengo por acá, a ver si... Estos que también los encontré muy lindos, como de los pitufos. Sí, ese es hermoso. Ese es el Entoloma necopinate. Ese es una especie que está descrita como vulnerable, crece en la zona sur de Chile hasta como Aysén más o menos, y bueno, su color verde es característico. Muchas veces uno lo puede encontrar en grupo, en el suelo, en la madera. De hecho, aquí lo tengo. Igual es chico. Es pequeñito. Sí, bueno, ya perdió todo el color. Es chiquitito y sí, es precioso. Oye, me dicen que no se escucha, ¿me escucho bien o no? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien, pero con desfase. Ya, sí, puede ser la internet de repente, ahí yo pido ahí paciencia si hay desfase, porque la internet no andaba muy bien los últimos días, pero tú me escuchas. Sí, yo te escucho. Mira, tengo otra foto que me gustaría mostrar también, porque también lo encontré muy linda. Es una que tengo por acá. Esa es la que le había mostrado antes, que es la Citaria verteroi, que es la pinatra. Es una de las especies comestibles de Chile. Esta está categorizada en peligro en la zona central porque se asocia al Nothofagus macrocarpa, que es el roble Santiago, que es una especie que está amenazada. Entonces, en la zona central es una especie que está en peligro de extinción y hacia el sur se asocia al roble, al Nothofagus oblicua. Pero igual no es como muy frecuente en el bosque. Perfecto. Y bueno, es parásito y es de las especies más grandes de las citarias y es como de sabor más dulcecito. Es como la más rica. Sí, se come. Mira, oye, y en la zona central, porque como que aquí hicimos un recorrido como por hongos que podemos encontrar a lo largo del país, pero en la zona central, por ejemplo, nosotros acá en Peñalolén tenemos el Parque Natural Quebrada de Macul, no sé si lo conoces. Nunca he ido, pero lo tengo pendiente. Ya, buenísimo entonces para que y bueno, gente lo visita y de repente no prestan tanta atención como a este mundo que está conformado por... Y ahora, después de este programa, yo estoy segura que van a poner más atención, así que a ver si nos podrías contar algunos que podemos encontrar en la zona central. Bueno, en la zona central tenemos distintas formaciones, por ejemplo están los matorrales de espino, que son mucho más áridos, hay más exposición a la luz, y en esos crecen los hongos que se llaman gasteroides, que son los que crecen como unas pelotitas, y en su interior están protegidas las esporas. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar aquí algunos. Por ejemplo, si se fijan, no sé si se ve bien, este de acá es una pelotita
y en su interior están las esporas y se forma un orificio por donde las dispersa. Estos que son muy parecidos son geastrum, son las estrellitas de tierra. Y estas también son de esta forma, aquí hay otros tipos de estrellitas de tierra y esta más grande. ¿Sí? Y estas otras que también se parecen mucho, que crecen casi enterradas en el suelo, cuesta mucho distinguirlas porque de repente se confunden con caquita de conejo. Son flostomas y están casi completamente enterrados, uno prácticamente los encuentra así. Y ahí uno los tiene que desenterrar y les ve este estípite o pie súper largo. Y ese es un tipo de adaptación que tienen los hongos para resistir las condiciones de sequía, en donde protegen las esporas y con la lluvia las van dispersando. Y aparte también, cuando uno ya entra al bosque esclerófilo, por ejemplo, ahí la diversidad explota. Por ejemplo, el que habías mostrado anteriormente es la lepista nuda, que es un hongo morado, es igual grandecito, o sea, puede ser de este tamaño, incluso así. Es una especie comestible también. Es saprófita, o sea, degrada la materia orgánica y crece desde el suelo. Uno la puede encontrar solitaria o en grupos como en esa foto. Perfecto. Súper. Oye, María José, hemos hablado tanto y nos hemos maravillado tanto de los hongos que ahora yo te quisiera preguntar cómo afectan algunas acciones antrópicas negativas al ecosistema o a los hongos mismos. Por ejemplo, no sé, los incendios forestales, la tala indiscriminada, etc. ¿Algún efecto directo a los hongos? Claro, sí, de todas maneras, porque como hemos visto, los hongos dependen mucho de su entorno, porque hay algunos que incluso son específicos y que crecen, por ejemplo, solamente en las hojas de los boldos. Entonces, si el boldo desaparece, o si se llevan la tierra de hoja, afectan directamente a ese hongo. Mira, también, por supuesto, claro, si talan el bosque, también, o sea, cambia incluso las condiciones físico-químicas del suelo, y ya los hongos que son tan específicos, que requieren sombra, o por ejemplo los parásitos, las micorrizas que dependen además que esté su hospedero, claro, todo eso afecta, los incendios. Esa que estás mostrando ahí es un hongo muy especial, lo tengo aquí, es la Cyptotrama hygroscyoides. Esa es una foto de Lía Inostrosa, tiene fotos muy lindas. Es una especie que tiene una distribución súper acotada y restringida. Se distribuye desde Fray Jorge hasta el Maule, pero solamente en las quebradas costeras de bosque esclerófilo o relicto. Entonces, se puede encontrar en zonas muy localizadas y no en todas las quebradas. Por ejemplo, he ido a Alto de Cantillana y nunca lo he encontrado, pero en la quebrada del Tigre, en Papudo está. Entonces, es como súper misterioso donde aparece, pero donde sale, en esa madera crece. Oye, terrible esto de la internet, de verdad estoy demasiado enojada, nunca ha pasado, así que te pido disculpas, pero como que me llega, se cae y pucha, lo siento de verdad, lo siento a toda la gente que nos ha estado mirando, que ha sido mucha gente. De todas maneras, los videos no se han perdido, así que los vamos a subir. Bueno. Como te decía, para ir cerrando, quiero volver a tocar dos temas, para que en realidad tres. El primero es que nos vuelvas a dar algunos consejos con que las personas podrían proteger los hongos, o sea, sí, los hongos, con qué acciones podríamos hacer. Yo sé que lo hablaste bien, me gustaría retomarlo un poquito. Bueno, los tips y datos curiosos, y vamos a terminar con una última pregunta que te la hago luego, pero ojalá pudiésemos retomar eso para no perder esta información que es demasiado valiosa para nosotros. Sí, bueno, como le había dicho, para conservar los hongos, en primer lugar y fundamental es la conservación de su ecosistema, ya sea matorral, desierto, ecosistema acuático, etcétera. Por lo mismo, se ven amenazados por los incendios forestales, por la tala del bosque, por el ingreso de animales, etcétera. Aparte también está el uso responsable que cada uno hace al ir al bosque, por ejemplo, el dejar siempre las ramas en el mismo lugar, no estar pisoteando mucho, si uno remueve algo, volver a dejarlo donde estaba, porque cada especie tiene sus condiciones especiales, y no solo en hongos, sino que en microorganismos, en insectos, etcétera. Y la tierra de hoja, tratar de no comprar tierra de hoja, producirla en casa.
que es una iniciativa que ustedes también están tratando de fomentar, porque ahí no solo se llevan a los hongos, sino que todas las condiciones que necesitan los organismos para estar, se llevan, al llevarse las hojas y las ramas, se llevan también parte de la humedad y de los nutrientes del bosque, entonces eso, siempre ser súper respetuoso al ir al bosque. O no solo al bosque, a todos lados. A todos lados. Sí. Y podemos retomar los datos curiosos. Sí, bueno. Nos hablabas de era súper interesante con los niveles de energía que hay en Chernobyl, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, de eso no me manejo mucho, les cuento nomás lo que he leído, como los potenciales biotecnológicos que tienen los hongos, como muy potenciales para usarlos en bioremediación radiactiva o de metales pesados que hay en los suelos, incluso la degradación del plástico. Y también hay emprendimientos que ahora lo están trabajando para hacer biomateriales, por ejemplo, para hacer bioconstrucción, como ladrillos en bases a micelio o cuero de hongo, también con el micelio. Y bueno, también hay hongos y líquenes que son medicinales. Por ejemplo, este que les mostraba, la cola de pavo, es un hongo que es medicinal. De hecho, hay un emprendimiento chileno que se llama Fungifarma, que hacen como preparados medicinales de hongos. Increíble. Oye, como bueno, diste recién un dato, que ahí hacen preparados medicinales, ¿cierto? ¿Y algún otro dato que puedas darle a la gente, por ejemplo, si quieren leer algún libro, como para profundizar un poco más sobre este tema, si quieren ver algún documental o algún material que a lo mejor la misma ONG de ustedes tenga disponible para las personas? ¿Qué les podrías recomendar, por ejemplo? Bueno, comentarles que en nuestra página web, micofilos.cl, tenemos un montón de materiales de descarga, tenemos libros que son de otros autores que nos han permitido como dejar el PDF para que descarguen, como el libro de hongos de Chile, Waldo Lazo, o Hongusto, que son hongos comestibles y venenosos. Hay también líquenes de Caruquinca, que son del Laboratorio de Ecología Microbiana de la Chile. Ahí también pueden descargar pósters, infografías, están subidos también videos de algunas charlas que hemos dado, entonces hay mucho material ahí. Pero saliéndose un poco de la página, también están, por ejemplo, todos los ciclos de charlas Naturalistas Chile, que creo que hay por lo menos unas 10 charlas entre hongos, líquenes, microbosques que se han dado y que están en el Facebook. Está también, por ejemplo, el mini documental de los hongos ocultos en el bosque de TVN, Chile Conectado. Viaje invisible, ecoturismo con lupa, en donde enseñan desde el Parque Omora a salir con lupa a todas partes y observar no solo los hongos, sino que los líquenes, los musgos. Oye, este es un buen dato porque la gente que quiera ver hongos, es mejor salir con lupa, ¿cierto? Porque para ahí también dar un... Cuando podamos volver a salir y quieran ir a observar tal vez algún ecosistema, el fascinante mundo de los hongos, tal vez hay una recomendación que salgan con la lupa. Exacto. Por ejemplo, si han visto la foto de este hongo azul chiquitito, es enano, es como una cosa así. Entonces, para poder apreciarlo bien, si uno va con lupa, uno incluso le puede ver los pelitos que tiene en el pie, en el sombrero, que eso uno lo ve en las fotos de los que sacan la foto con macro. Pero con lupa, por ejemplo, este de acá, es un hongo enanito, es una micena, este es del Parque Mahuida. Y al mirarla con lupa, uno nota que el pie también tiene unos mini pelitos y hacia abajo es más amarillenta. Todo eso a simple vista no se distingue bien. Y es súper importante para después poder identificarlo. Alguien pregunta si después podemos dar el nombre de los documentales. Los puedo dejar por escrito después en el video. Sí, mira, con todas las fallas técnicas que tuvimos, la magia de la edición nos va a permitir pegar estas partes. Super. Y con eso vamos a armar, entonces vamos a subir esta entrevista y ahí podemos ir dejando en los comentarios los datitos como de documental y esas cosas para que todas puedan acceder a ellos. Súper. Ahora sí, María José, ya finalizando, de nuevo pidiendo todas las disculpas por los problemas técnicos de la internet, pero no quiero dejar pasar esta pregunta, porque en el lenguaje popular, valer hongo es como un insulto, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero que tú le digas a las personas cómo podríamos hacer para considerar eso, el valer hongo, como algo bacán, como algo súper.
Bueno, a mí me parece un insulto que eso sea un insulto, porque en realidad después de todo lo que hemos hablado de que si los hongos sería todo un basural, las plantas, por ejemplo, no habrían colonizado los ecosistemas terrestres, porque una de las grandes hipótesis del por qué las plantas saltaron del agua a la tierra es por la asociación de micorriza. Eh, en realidad debería ser más como un piropo, o incluso algo súper como honrado que te digan así, vale hongo, porque el rol que cumplen, y además que son súper lindos, sabemos alguna de las fotos, y eso que hay hongos que son muy bellos, el mismo hongo azul que les decía, esto, las estrellas de tierra, entonces, ¿cómo esto puede ser un insulto? Así que es como una invitación a cambiar como ese switch y darle la importancia que merecen. Súper. María José, vamos cerrando ya. Yo creo que quedan muchas dudas. O sea, yo leí mucho también sobre hongos comestibles que querían saber, etcétera. Por tiempo, de hecho nos pasamos bastante con todas mis fallas técnicas que tuve. No vamos a alcanzar a hablar de eso, pero la invitación para ti, para Micófilos Chile en general, está hecha. Ojalá podamos otra vez conectarnos y hablar tal vez de otros temas que quedaron pendientes. Yo sé que este mundo es fascinante y debe haber mucha información que podamos compartir, así que por ahí te voy a molestar de nuevo. También agradezco a toda la gente que se conectó, fue mucha gente también que tuvo la paciencia de esperar ahí entre problema técnico. Si es que hay alguien, esto para las personas que están conectadas, que si es de fuera del país, por ejemplo, ojalá nos puedan dejar un mensaje en el Peñarol Más Verde para poder hacerles algunas preguntitas, así que agradezco a todos los que se conectaron, nuevamente agradezco a Micófilos Chile por la buena voluntad, de verdad chiquillos se pasaron, o sea, me mandaron mucha información, muchas fotos hermosas, así que aprendí mucho también con ustedes. Así que gracias María José, gracias Micófilos Chile, como les dije, la magia de la televisión es que después esto vamos a poder unir todo y subir la entrevista a nuestro IGTV, donde van a estar ustedes también etiquetados si es que lo quieren compartir. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias también a todos por sus comentarios. Y lo que decías de los hongos comestibles, unas semanas Viviana, que se maneja mucho en el tema de hongos comestibles y venenosos, dio una charla en Naturalistas Chile que quedó grabada y respondió un montón de preguntas también, y ahí está súper completa por si quieren aprender más y también consultarle a ella que prontamente también va a sacar un libro con el tema. Así que... Súper. Muchas gracias María José, muchas gracias por la paciencia y por la información que fue de verdad maravillosa. Así que un abrazo grande a todos. Recuerden seguir cuidándose porque la pandemia aún continúa. Y eso, recuerden también que siguen los programas. Mañana tenemos un nuevo programa en vivo, así que tú también invitadísima. Los talleres y todas las actividades, la parrilla programática que por nuestra parte tenemos. Yo sé que ustedes también, así que hay para que los visiten también. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, María José. Un abrazo.